Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su espacio Periodismo Hoy. Mi nombre es Alexia Cervantes y del otro lado de los micrófonos, del otro lado de la red, está Andrés Solís porque estamos en casita. Como lo hemos estado haciendo en los últimos meses, mi querida Alexia Cervantes, pero te saludo como siempre con gusto. Y aunque estemos en la distancia, pues la magia de la radio nos permite unirnos en este programa como cada semana. Sí, y antes de arrancar, que es un temazo el que tenemos el día de hoy, antes de arrancar, pues quisiera comentar contigo y con nuestras audiencias, por supuesto, que ya tenemos ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2019. ¿Por qué 2019? Bueno, pues acuérdense que el 2020 se premian los trabajos del año anterior, del 2019, y así, o sea, no, los ganadores del 2020 los vamos a tener hasta el 2021. Y me da mucho gusto ver por ahí caras, nombres conocidos entre los ganadores, y por supuesto que en la categoría entrevista ganó un medio público que es TV UNAM con el trabajo Virgilio Caballero, La voz de los sin voz, un trabajo de Elvira García Espinosa. Y fíjate que yo quiero aprovechar para felicitar a dos extraordinarias periodistas y grandes amigas que son Wendy Celine Pérez y Diana Manso por su extraordinario trabajo, que pues no es solamente merecedor de este premio, la verdad es que son periodistas de toda la vida y cada que hacen algún trabajo siempre es meritorio de algún premio. Pero bueno, como ellas, otros y otras colegas que hay que recordarlo, ahora este premio de periodismo es de verdad un premio que reconoce la excelencia periodística, no como sucedía hace poco más de 20 años, que se premiaba a los amigos del gobierno, ¿no, Ale? Sí, ya afortunadamente hay un consejo ciudadano cada año que elige verdaderos trabajos que vale la pena. A mí, pues, como les digo, no he tenido la fortuna de leer, de ver todos estos trabajos, pero por ejemplo, el de Daniela Pastrana, por supuesto que lo conozco, es un gran trabajo que de hecho presentó aquí en un taller que tuvimos los periodistas de Radio Educación, que se titula Yumanos, los indios más olvidados de México, y que bueno, realizó junto con todo un equipo, el equipo de Pie de Página. Y que además mi querida Daniela Pastrana merece doble felicitación porque además de haber ganado este trabajo colectivo con Pie de Página, también ganó en la categoría de artículo de fondo, y que también muestra pues esta calidad del periodismo que se hace en México, que siempre ha habido y que la sociedad merece reconocerlo, leerlo y saber por qué de repente hay periodistas que hacen su trabajo bien todo el tiempo, pero a veces merecen este reconocimiento. Yo creo que los premios son solamente para recordar que hay periodistas que todo el tiempo están haciendo bien su trabajo, aunque ocasionalmente puedan ganar un premio como el Premio Nacional de Periodismo 2019, que se anunciaron sus ganadores y ganadoras apenas el pasado viernes. Pero ¿qué te parece, Alexia? Sí, continuamos con el programa, porque hoy precisamente vamos a hablar de un enfoque distinto del buen periodismo, de cómo avanzar, y que a mí me gustaría que muy próximamente también el Premio Nacional de Periodismo reconociera este tipo de trabajos, y no solamente como sucede con el Premio de Periodismo Gilberto Rincón Gallardo, que entregan varias organizaciones y que habla fundamentalmente de la no discriminación, pero vamos a hablar hoy de cómo hacer mejor nuestro trabajo como periodistas cuando hablamos de la cobertura sobre la diversidad sexual y sobre las diversas identidades de género. Sí, vamos a hablar con Sandra Arcos. Ella es autora de un super manual, un manual en la materia que hace énfasis en el tema, además de las personas trans, de los estigmas cuando pues son presentadas como noticias o como fuente, y también de la invisibilización en distintos sectores como el deporte, como las artes, como el espectáculo, porque pareciera que la diversidad sexual y de género solamente tienen cabida en las noticias cuando ocurre una tragedia o cuando se manifiestan. Y es parte de lo que siempre ha sucedido, ¿no? Cuando
hay un hecho violento es cuando nos acordamos de la comunidad trans o cuando queremos burlarnos de repente con la marcha por el orgullo y ese tipo de cosas. Pero en general, lo que hace nuestra colega Sandra Arcos, con quien vamos a platicar más adelante, es darnos algunas recomendaciones para tener un mejor y más correcto uso del lenguaje cuando nos referimos a este tipo de temas. Y para aquellas y aquellos que de repente pues, nos dedicamos al periodismo, a la comunicación, a estar detrás de un micrófono, ante las cámaras, pues también nos va a comentar cuáles son los géneros que se prestan mejor para hacer coberturas periodísticas más completas, más integrales, más con visión de derechos humanos cuando nos referimos precisamente a la diversidad sexual. Porque hay que recordarlo además, Alexia, el 20 de noviembre, además de que es el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, pues también recordamos ese 20 de noviembre como el Día de la Remembranza Trans. Así es, un día que ha sido instaurado para recordar y luchar por las personas trans que han fallecido, que han sido asesinadas por la transfobia y por los prejuicios. Y bueno, de todo esto vamos a hablar, pero antes, ¿qué les parece si vamos a escuchar Periotips, una sección que prepara Graciela Ramírez, en la que hoy vamos a descubrir qué son los colegios de periodistas? Periotips. La organización de las y los periodistas en México ha sido históricamente un asunto muy complicado y a la fecha los intentos de crear un colegio de periodistas no han sido exitosos. En otros países existen colegios de periodistas los cuales tienen la misión de acreditar a quienes se dedican a esta profesión, a la superación profesional, formación y actualización, así como a promover códigos de ética en el ejercicio periodístico. También este tipo de colegios asumen la defensa de los periodistas y establecen estatutos del periodista que dan a conocer entre los agremiados y a la sociedad. En algunos países, los colegios profesionales de periodistas son un órgano superior de representación de la profesión que pone como requisito para afiliarse contar con la correspondiente titulación expedida por alguna escuela o universidad de periodismo o comunicación audiovisual. Esto tiene el objetivo de proteger el derecho fundamental a la información que tiene todo ciudadano, asegurando que quienes trabajen en los medios sean profesionales, combatiendo así las mentiras y la información tendenciosa que se difunde en portales digitales que tienen la apariencia de medios de comunicación sin serlo. En México existen y han existido varias organizaciones de periodistas que no son propiamente un colegio de periodistas, al cual sería obligatorio pertenecer para poder ejercer como tal en los medios de comunicación. Se han hecho varios intentos de parte de organizaciones por crear un colegio de periodistas, pero no han pasado de ser asociaciones sin carácter obligatorio ni un estatuto del periodista que sea reconocido en el ámbito social y laboral como una instancia para procurar la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad. Hay opiniones divididas respecto a la conveniencia de un organismo de este tipo. Los que se oponen piensan que esto sería violatorio de la libertad de expresión, pues restringiría el ejercicio profesional a quienes no tengan los estudios que los acrediten como periodistas, tal como sucede en el caso de los médicos, arquitectos, ingenieros y otras profesiones. Pero en el caso del periodismo es más polémico, ya que el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a expresarse en los medios de comunicación estaría restringido y podría prestarse al control e inhibición de la libertad de expresión. En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó la colegiación obligatoria como incompatible con la libertad de expresión al asignarle a un solo organismo el ejercicio del derecho a dar información. De acuerdo con sus principios, cualquier persona que informa ejerce un derecho que debe ser respetado y contra él atentaría cualquiera que pretendiera coartarlo.
Es claro que la organización de los periodistas en círculos, asociaciones, clubes de prensa o colegios estimula y facilita las tareas de actualización permanente de conocimientos, de ayuda mutua, de defensa de los derechos, de la libertad de prensa y, por supuesto, de la calidad del trabajo periodístico. La pertenencia a una organización de periodistas otorga cierta credibilidad en la medida en que ésta enarbola principios y códigos éticos. También da protección y actualización, incluso estímulo a partir de reconocimientos y premios en concursos y actos públicos. Para quienes somos lectores o audiencias, conocer las organizaciones de periodistas puede orientarnos a distinguir a quienes realizan un periodismo profesional, ya sea que pertenezcan a una de ellas o que hayan sido distinguidos con algún premio u homenaje por su trabajo y trayectoria. Entérate de las organizaciones de periodistas que existen en México visitando nuestra página de Facebook o buscando en Internet Periodistas Unidos, Club de Periodistas de México, Fraternidad de Reporteros de México, Periodistas de a pie. Pues acabamos de escuchar esta cápsula de Periotips que prepara cada semana Graciela Ramírez, y que hay que recordarlo, estas cápsulas de Periotips son una especie de herramienta de comprensión para ayudarnos a entender estos aspectos del periodismo que de repente están muy ocultos o poco conocidos. Es parte de la alfabetización en periodismo que pretende hacer justamente este programa. Y pues también recordarles que estamos en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter estamos como @hoyperiodismo, y pues ahí recibimos todos sus comentarios, mensajes, felicitaciones, reclamos y todo lo que tengan a bien comentar. Y por ahí tenemos algunas, Alexia. Sí, mira, Karina Uribe Ángeles nos comenta que uno de los periodistas que más recuerda del episodio del golpe a Excelsior es Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Cómo no? Inolvidable él y otras tantas figuras, porque de ahí en adelante hubo una especie de boom, de surgimiento de nuevos medios y de nuevo periodismo mexicano. Y también tenemos otro mensaje de nuestro querido Lorenzo Sánchez que dice: Manuel Becerra Acosta siguió los pasos de su padre, pero es un miserable del periodismo como tantos otros que no merecen admiración, Andrés. Como siempre, gracias a nuestro querido amigo Lorenzo por estos comentarios que siempre nos hace, aunque bueno, hay que precisar de que nosotros nos referíamos a Manuel Becerra Acosta, el hijo de Manuel Becerra, que fue el de los fundadores de Excelsior. Estamos hablando de que la fundación de Excelsior fue a principios de este siglo. Después vino Manuel Becerra, hijo segundo, que estuvo en Excelsior junto con Julio Scherer y salió de ahí para crear el 1+1. Y ya el hijo de Manuel Becerra, pues fue el que finalmente heredó ya en tercera generación lo que quedaba del 1+1, ¿no? Pero hablamos mucho de este grupo de periodistas que salió, que fueron despedidos de Excelsior, que los corrieron en este golpe de Estado orquestado desde el Estado, curiosamente, en contra de Julio Scherer y su equipo de periodistas, y reconocemos la valentía de los que salieron y que formaron nuevos medios, pero también hay que reconocer, Alexia, que muchos se quedaron en Excelsior, no por sentirse obligados a permanecer, sino porque tomaron la decisión de quedarse en Excelsior para que hubiera un contrapeso dentro de Excelsior, y de esa generación hubo grandes periodistas. Entre ellos quiero referirme a un grupo de periodistas que después del asesinato de Manuel Buendía en 1984 estaban en Excelsior y armaron un equipo de investigación para dar seguimiento al asesinato de Manuel Buendía. Entonces creo que sí vale la pena reconocer que no todos los que salieron de Excelsior fueron los héroes. Hubo muchos que se quedaron en Excelsior y que siguieron haciendo un extraordinario periodismo y que siguen formando periodistas en otros frentes, ¿eh? Bueno, pues ahí están las aclaraciones pertinentes. Y bueno, antes de continuar, ¿qué les parece si damos las primeras pistas de periodismo en persona? El día de hoy vamos a hablar de un poeta, de un escritor que además era cirujano y además trabajó como cronista toda su vida. El único libro que vio publicado se tituló El Duque. Alguien que primero fue especialista en otra área y después se volvió periodista. Sí, primero fue cirujano y luego dijo, pues voy a volverme escritor y reportero. Y gran parte de su obra apareció en diversos periódicos mexicanos bajo seudónimos. Tenía una colección de seudónimos, entre los cuales les podemos comentar
El Cura de Jalatlaco, el Juniors, Mr. Cancán, Nemo, Omega, entre otros que utilizaba para publicar sus distintas versiones de un mismo trabajo, adaptando el estilo, por supuesto, de acuerdo a la personalidad del personaje en el que él se situaba y de acuerdo también al medio en que publicaba. Si saben de quién se trata, comuníquense con nosotros en lo que escuchamos la primera parte de nuestra entrevista con Sandra Arcos. Ella es autora del manual explicativo para periodistas sobre la diversidad sexual y de género. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con Sandra Arcos Reyes. Ella es egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo por la UNAM. Es hija, es esposa, es hermana, es amiga, es mamá de Jimena, de 15 años, y de Alejandro, de 19. Debo decirle a nuestras audiencias que cuando Sandra nos mandó su semblanza, la verdad es que a mí me encantó, me llenó y por eso la voy a leer con muchísimo gusto. Sandra nos dice que cambió su vida cuando leyó en el diario de su entonces hija de 16 años que no se identificaba como niña, que sentía que era un niño. Desde ese momento supo que ya nada en su familia sería igual y así fue, afortunadamente. Ha trabajado por 23 años en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el área de comunicación, pero a raíz de su interés por seguir aprendiendo y compartiendo la información con otras familias, entró al activismo a favor de la diversidad, Andrés. Y déjame presumirte, Alexia, que tengo el placer de conocer a Sandra desde hace ya algunos años. Coincidimos en algunos proyectos, yo haciendo trabajo desde afuera para el CONACYT, pero luego tuve el placer de tenerla en el aula, en el Diplomado de Periodismo Especializado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y yo no conocía este maravilloso proyecto que trae ahora de comunicación incluyente para un sector de la población que no solamente ha sido históricamente discriminado, sino violentado, criminalizado, vilipendiado, se ha pretendido ocultar, de no existen, y a mí la verdad es que este trabajo que está haciendo Sandra Arcos es impresionante, súper necesario, maravilloso, y que por eso decidimos cambiar la agenda de periodismo hoy para hacer este programa el día de hoy. Y bienvenida, Sandra Arcos. Bueno, les agradezco mucho a Andrés, Alexia, por esta invitación, por haber cambiado su agenda para este programa. Y la verdad me siento muy halagada de que se ha tomado en consideración esta propuesta, que es precisamente, como dice Andrés, surge a raíz de mi participación en este diplomado. Creo que, y lo que mencionaste, Alex, en la semblanza, pues es el resultado de un conjunto de situaciones que fueron pasando. Primero, el enterarme que no tenía yo una hija sino un hijo, sacudió, por supuesto, toda mi zona de confort en la que vivía. Entrar al diplomado de periodismo, hacía más de 20 años que no había yo pisado las aulas nuevamente. Entonces fue una sacudida increíble ver que podía yo conjuntar estas dos motivaciones, porque ambas fueron unas motivaciones importantes en mi vida, y este es el resultado. Entonces, pues sí, me encanta que lo hayan tomado y a la orden. Sandra, déjame decirles, para que quede bien claro para nuestras audiencias, que hay un manual de periodismo para la diversidad en el que, pues sí, ya lo mencionaba Andrés, estás trabajando y sigues trabajando, ¿no? Ya hay una primera versión que, pues, es la que vamos a abordar en este espacio que ya tuvimos la fortuna de leer, Andrés y yo. Espero que nos permitas compartirlo en las redes sociales del programa, pero pues ya más o menos nos comentas de dónde salen estas nuevas necesidades, pero cómo se fue concretando la idea de este manual, qué es lo que podemos encontrar en este manual. Pues mira, no fue fácil porque justamente en poder entender todo lo que conlleva volver a tomar pues la disciplina de entender en la escuela del periodismo especializado. Yo cursé la carrera hace 20 años, no me había titulado. Este fue el motivo por el que ingreso al diplomado de periodismo especializado, pero ni siquiera sabía yo qué era el periodismo especializado. No había tenido la oportunidad de vincularme al medio nuevamente. Llevo 23 años trabajando en CONACYT, efectivamente, en áreas a lo mejor un poco más administrativas, sí en comunicación, reporteando,
pero desde el punto de vista de la comunicación social. Entonces el periodismo no era algo que yo ejerciera. Cuando conozco este proyecto del diplomado de periodismo especializado, pues empiezo a entender que había algo ahí que a mí me movía mucho, que yo notaba a raíz de que tengo un hijo trans, que además, pues entonces empiezo a poner atención en los medios. Los medios siempre me ha gustado consumirlos, por supuesto, tal vez no desde un análisis académico, pero sí como ciudadana. Y entonces empecé a notar justamente toda esta manera en que los medios de comunicación tratan a la diversidad, siempre tomando en cuenta, por ejemplo, nada más a la parte homosexual, pero ya se sienten incluyentes con eso, ¿no? Entonces, la línea editorial, por supuesto, denota para dónde va y los reporteros no siempre saben de lo que están mencionando y a lo mejor no es porque no tengan, evidentemente tienen esa percepción del género, pero sobre todo no saben, no tienen la información tampoco ellos. Entonces, llegar a este manual sí fue muy complicado. ¿Por qué? Porque por la delimitación. Ustedes lo saben, queremos abarcar todo, ¿no? O sea, quiero que todos sepan todo lo que estaba pasando y toda la comunidad LGBTIQ+, pero pues no, eso no es posible. Es posible haciéndolo, por supuesto, en un trabajo colaborativo. Podríamos generar una cosa así, de esa envergadura, pero yo tenía que centrarme por dos cosas. Una, concluir el diplomado, presentar un resultado final y poder tener el título. Y dos, a raíz de este activismo con el que estoy colaborando, ingresé a la red de familias trans. Somos un grupo de familias, como lo dice, mamás, papás, más mamás que papás, por supuesto, como siempre, en el que cada quien desde tu trinchera haces lo que puedes por esta comunidad. Tenemos abogadas, tenemos maestras, tenemos psicólogas, tenemos muchas personas que desde su trinchera hacen cosas y como dice en alguna obra de teatro justamente que también vimos como parte de la red, es dejar este pedacito de mundo mejor que como lo encontramos, ¿no? En mi caso, dije, los medios, tengo un hijo trans, ¿qué es un hombre trans? ¿Quién habla de los hombres trans? Nadie los conoce, nadie sabe que existe, ¿no? Cuando tú hablas de mujeres trans, siempre están el estereotipo, estigmatizadas, criminalizadas, violentadas, asesinadas. Entonces, eso es lo que se conoce. Cuando hablamos de hombres trans, dije, ¿qué hay en los medios de hombres trans? Y fue una búsqueda por medios en Internet, sobre todo en los principales medios nacionales e internacionales, y efectivamente sí llegué a encontrar pocas notas que hablaban de los hombres trans, pero difícilmente hablan del papel que puedan tener dentro de la sociedad como agentes de cambio en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque hay que precisar, un hombre trans nació con vulva, fue socializado como una niña, la creamos como una niña, vivió justamente esta socialización como una niña y su papel dentro de esta sociedad en la que trata de encajar ahora como varón, como hombre, pues se le rechaza porque le siguen diciendo, tú sigues siendo una mujer, sigues teniendo útero. El útero no es lo mismo que ser una mujer. Entonces, los hombres trans se ocultan. Yo he notado eso, al menos en esa investigación que hice con los que conozco, los que empecé a conocer, es que no les interesa salir o no les interesa ser vistos realmente. No a todos, claro, tenemos algunos ejemplos, pero pocos. En México, muy pocos. Entonces, ¿qué pasa con los hombres trans en los medios, no? Y aparece el papá embarazado. Y si tú lees la cantidad de comentarios de la gente, yo como mamá, estaba enojada, entre enojada y triste y con ganas de educar a la gente, con ganas de decirles que no es así, son insultos, son humillaciones muy duras. Sandra, si me permites la interrupción, déjame hacer como que una pequeña regresión para ubicar a la audiencia en este tema, porque pues los medios justamente adolecemos del conocimiento especializado en estos temas y esa es la razón por la cual está tu manual ahora que vamos a platicar más a detalle, pero es que justamente no identificamos bien lo que es una persona trans, ¿no? Que son estas personas que tienen una identidad distinta a la de su cuerpo, ¿no? O sea, exacto. Personas que nacieron siendo mujeres, pero en su interior se viven como hombres, o al revés, ¿no? Que nacen como hombres, pero que en realidad se sienten mujeres. ¿Cómo retratan los medios a este sector de la población que no sabemos tampoco cuántas personas trans hay en México, porque no hay un registro, no hay un censo? Pero ¿cómo las retratamos? Porque vemos a las mujeres trans pues en el sexo servicio o que solamente tienen opciones de desarrollo si trabajan en estéticas, ¿no? Recientemente la revista Playboy, en su edición de octubre, publicó en su portada por primera vez en la historia a una mujer trans,
¿no? Ujú. Pero tú hablas de esta doble invisibilización de los hombres trans, pero platícanos cómo los retratan en general en los Sí, medios de información, en la prensa en México. sí, gracias. Bueno, para empezar, incluso ahorita tú como lo mencionaste, no podemos decir que nacemos hombres o nacemos mujeres. Lo que queremos es justamente que la gente entienda que cuando nace un bebé, si tiene pene, le dices que es un niño, que es un hombre. Si tiene vulva, automáticamente dices, oh, es una niña. Desde ahí tú ya estás poniéndoles ya estás diciendo, a partir de ahora vas a ser niño, vas a ser una niña y te vas a comportar de esta u otra manera. ¿Qué pasa con las personas trans? Que cuando crecen, su cerebro, su percepción, su identidad, les dice, es que tú me estás tratando como que no soy, como no me identifico, mi pene no me define, mi vulva no me define. Entonces, esa es una primera parte, efectivamente. ¿Y cómo los retratan los medios? A las mujeres trans, tú ya lo dijiste, están totalmente estereotipadas en que únicamente es estas opciones de vida como las que mencionas. ¿Por qué? Porque no hay un referente, no hay referentes. ¿Cómo le explicas a un grupo de niños, niñas de primaria, si toda su vida en su escuela, en su primaria, jamás tienen estos referentes de personas trans que puedan ser maestras, que puedan ser maestros, las personas de la tienda, las personas que ven en el súper? No es algo con lo que estén familiarizados. Entonces, cuando un niño, un niño trans dice, ¿por qué me siento así? ¿Estoy mal? Obviamente difícilmente los medios van a poder explicar todo esto si no hay no hay información, no hay capacitación en la parte de los reporteros, por supuesto, pero hay algo que yo todavía no alcanzo a entender muy bien que tiene que ver con la cabeza, las cabezas de los medios de comunicación, que nos han buscado o que se acercan a la red de familias, algunos medios, y no sacan la nota. O sea, finalmente te preguntan, te hacen la entrevista, quieren saber sobre cómo es una familia trans, por ejemplo, ¿no? O quieren saber cómo es el proceso de transición, la parte médica, la parte psicológica, la parte social, y luego ya no hay más. O sea, esa parte de los medios de comunicación todavía me cuesta mi trabajo entender porque en dónde se detiene, qué es lo que les detiene a seguir informando, a seguir, no educando, por supuesto, no es nuestra labor, no es la labor de ellos, no es la labor nuestra tampoco, pero sí efectivamente cómo hacer para que los medios tengan en su agenda no a la criminalización, al el estereotipo de las mujeres o los hombres trans. Quitar estos estigmas que a lo mejor siguen en las redacciones, en muchas personas, que nos impide pues ver la realidad y decir las cosas como son. Y en ese sentido yo agregaría que además de que hablemos de la comunidad trans, por ejemplo, cuando se manifiestan, cuando una persona trans es agredida, también necesitamos ver a la comunidad trans en el mundo del espectáculo, en los deportes, en temas de salud, vaya, abordar de lleno estos temas. Y en ese sentido me gustaría que nos dijeras cuáles serían las recomendaciones básicas, el ABC para hacer un buen tratamiento informativo de la diversidad sexual y de género, para cubrir bien estos temas y cubrir como se debe, darle el espacio que se merece a la comunidad trans. Déjame te cuento que uno de mis amigos se llama Ángel, es un hombre trans, lo conocí en la universidad y no sabes, por ejemplo, el cohete que era en la universidad que le dijeran Ángel, que es un nombre social, ¿no? Entonces, profesores, compañeros, compañeras se negaban a decirle Ángel, que es el nombre que él escogió, y él decía muy atinadamente, bueno, o sea, ¿por qué le dices Lady Gaga si la chava se llama Stephanie, no? Pues es lo mismo, yo quiero que me digan Ángel, y a veces, por ejemplo, ese es un error que cometemos mucho los medios de comunicación. Sí, definitivamente es parte de esta necesidad de encontrar tal vez fuentes especializadas, ¿no? Lo que creo que es una de las causas más importantes, porque tampoco es fácil y el tiempo de reporteo, ustedes lo saben perfectamente, no te da a veces oportunidad de localizar a lo mejor a las fuentes especializadas y por lo tanto vas a decir, podrías no contrastar, ¿con quién contrastas? ¿Qué vas a informar? ¿No? O sea, efectivamente la parte de los nombres, la parte de la socialización es un triunfo para las personas trans y nosotros no lo vemos así. O sea, pues, ustedes como personas cis, entiendo, son personas cisgénero, yo soy una mujer cisgénero, jamás nos hemos cuestionado esto. ¿Cómo esperamos que los medios puedan reflejar esto? ¿Cómo hacemos para que los medios destaquen que así como hay deportistas, artistas, pintores,
de todas las oficios, profesiones, hay personas trans y no son visibles. Es la lucha también en la red de familias trans, o sea, decir, es que tienen que ser visibles hasta donde quieran, por supuesto, no es obligatorio, pero sí demostrarles que al ser visibles ellos, ellas, con las personas del entorno, los medios, por supuesto que cada vez vamos a acostumbrarnos a ver personas trans y no solo cis, como en Estados Unidos, apenas ahorita en las elecciones, si mal no recuerdo, una mujer trans acaba de... Por primera vez en la historia llegó como representante en un congreso local. Pero fíjate, aparte de esto que bien menciona Sandra, yo veo otro tema adicional, ¿no? Mira, yo como periodista he intentado tener un enfoque de derechos humanos en todos mis trabajos desde hace algunos años y trato de poner en la agenda pública este tipo de temas, ¿no? Para las elecciones de 2018 hice un reportaje especial sobre cómo iba a ser el procedimiento de votación de la comunidad trans, ¿no? Que tiene un problema ya legal por el asunto de la identidad sexogenérica y su documentación oficial. Pero creo que también, aparte de esto, y espero que veas ese trabajo pues, para que también me corrijas mis propios errores por ignorancia, pero creo que también nos falta a los periodistas esta otra que tú dices, ¿no? Porque si yo voy a hacer un reportaje sobre temas jurídicos, pues le puedo preguntar a un abogado, una abogada, y a lo mejor es trans y no importa, es abogado, es abogada y es una persona experta en leyes, ¿no? O sea, creo que también debemos voltear a ver a las personas trans en su formación académica, en su formación profesional, en su formación humana, como fuentes de información que creo yo nos darían una perspectiva mucho más. Y además, ¿quién te va a explicar mejor lo que está viviendo que la misma persona, ¿no? Desafortunadamente, las estadísticas ahí sí son muy claras. Los niveles de formación académica de las personas trans son muy bajos y sobre todo a partir de la educación media superior, porque es cuando secundaria y preparatoria es donde muchas de ellas, sobre todo mujeres trans, dejan de asistir a la escuela. La violencia, el bullying, la discriminación es tanta que es cuando muchas dejan de seguir. En el caso de los hombres trans, no es así. Hay estadísticas que les puedo compartir en algún momento, no las tengo aquí en la oficina, pero es decir, ellos sí pueden, sí avanzan más en su carrera cuando hacen su transición social, médica incluso, cuando quieren, ya llegaron a niveles universitarios. En el caso de las mujeres, no. En el caso de las mujeres secundaria, el último año de secundaria, los primeros años de preparatoria, ellas ya no pueden o ya no quieren, ya la situación es imposible. Entonces, ¿cómo consigues? Digo, tenemos casos súper ejemplares aquí en México, como la doctora Shibón Guerrero en la UNAM, que ahorita la busca, si está en todos los medios, ya es un referente es una doctora en filosofía, bióloga, que además tiene una visión totalmente de haber vivido casi hasta la universidad como un chico, y cuando hace su transición cerca de los 30 años, las transiciones a veces pasan hasta los 30 años en las mujeres trans. Y luego la parte de los feminicidios, la violencia, o sea, ¿cómo se llama? El promedio de vida es de 35 a 40 años para las mujeres. Entonces, sí, ¿cómo vas a consultar a estas fuentes especializadas si no las conoces, si no están? ¿Y quién mejor que ellas para hablar sobre la vivencia de cómo están, cómo están viviendo? Por ejemplo, lo del voto que mencionas, ¿no? O sea, solamente las personas trans te pueden decir lo que les pudo haber costado conseguir su INE con el nombre que les identifique y poder ejercer su derecho, ¿no? Ejercer un derecho. Oye, Sandra, yo tengo aquí otra pregunta que va relacionado un poco con lo que plantea Andrés. ¿Es importante o no mencionar la condición trans de una persona cuando es la protagonista de la noticia o cuando es la fuente? O sea, no sé, a lo mejor hay gente que no quiere justamente por todos estos estigmas. Vaya, ¿hasta qué punto o cómo podemos decidir si es importante o no es importante, ¿no? Definitivamente, porque cuando ella decide, o sea, no es que tenga que decir su condición para darle un plus. Cuando una persona trans, lo veo en mi hijo, lo veo en otras personas, hay personas que dicen, yo simplemente soy Alejandro, no tengo que precisar si soy un hombre trans o si soy transmasculino, etcétera, etcétera, o una persona trans, etcétera. Y por supuesto hay muchas personas que tienen esta situación,
pero yo creo que más bien es de cada uno de ellos, de ellas. Ellos deciden en qué momento sí hacer visible para ciertos sectores su condición trans. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Se visibiliza. Pues sí, tendrás los méritos académicos más altos, por ejemplo, como te mencionaba del caso de la doctora Chivón, que tiene unos méritos académicos muy relevantes, incluso reconocidos por algún premio de la Universidad Nacional, y que si tú lees los comentarios que ponen en su canal de YouTube, a veces dices, no es posible que eso es lo que ponen atención. Hacemos una pausa para recordarles que estamos pendientes en las redes sociodigitales de sus mensajes, sus comentarios en Facebook. Estamos como Periodismo Hoy o bien @Periodismo Hoy Radio, y en Twitter estamos como @HoyPeriodismo, y también recuerden que tenemos nuestro podcast disponible en la página de Radio Educación y que además cada semana compartimos precisamente en todas nuestras plataformas sociodigitales. Y ya que hicimos una pausa, les vamos a dar más pistas para que descubramos juntos de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona. Ya mencionamos que este periodista publicó bajo muchísimos seudónimos, pero no hemos dicho en qué periódicos. Y yo creo que eso nos va a ayudar para situarnos en el tiempo. Y los periódicos son El Federalista, La Libertad, El Cronista de México y El Universal. Además, en 1894, nuestro personaje de hoy fundó la revista Azul. Comenten en nuestras redes sociales si es que ya tienen alguna idea de quién se trata en este Periodismo en Persona. Pero mientras tanto vamos a seguir hablando con Sandra Arcos, autora del Manual Explicativo para Periodistas sobre la Diversidad Sexual y de Género, y entre otras cosas nos va a platicar cuáles son los géneros periodísticos que mejor se adaptan a la cobertura sobre estos temas de la comunidad LGBTTI+. Estamos platicando con Sandra Arcos, colega periodista, comunicadora, y que acaba de trabajar, bueno, no acaba, ya lleva un par de de años trabajando, pero lo ha concretado, es un manual o para periodistas sobre cómo hacer un mejor tratamiento informativo sobre la comunidad trans en México, y que creo que puede ser un gran producto a nivel internacional. Y nos estabas platicando, Sandra, sobre este tema de derechos que me parece fundamental, porque si algo hemos de insistir es que como periodistas tenemos el privilegio de la secrecía de la fuente, ¿no? Uh-huh. De no revelar nuestras fuentes, pero al mismo tiempo tenemos la obligación ética y deontológica de proteger la identidad de las fuentes cuando la fuente no quiere ser identificada, y eso además tiene que ver con la protección de datos personales. Pero adicional a esto, Sandra, tú como periodista, como comunicadora, ¿qué le dirías a nuestros colegas de cómo hacer un tratamiento informativo sobre las historias de la comunidad trans, de eso que nos hablabas de ser más incluyentes? Pero, ¿qué tipo de lenguaje hay que usar? ¿Qué palabras sí podemos utilizar? ¿Qué palabras no podemos utilizar? Porque tu manual trae un glosario maravilloso e impresionante. Mira, lo primero, así indispensable que cualquier periodista o no periodista incluso debemos hacer es preguntarle a la persona cómo quiere ser nombrada, qué pronombres quieres que utilices con ella. Es lo primero que tienes que hacer. Esa es una regla que va justamente, creo que de la mano de los derechos humanos, porque es respetar la identidad de las personas. Yo le pregunto a ti, Andrés, ¿cómo quieres que te nombre? ¿Qué pronombres quieres que use contigo? Entonces ya tú me dices, usa el masculino, dime él y soy Andrés, ¿no? O cualquier otro. Entonces ese sería el primer paso para cualquier periodista que entreviste, que se acerque a personas de la comunidad trans. El segundo es efectivamente evitar discriminación, respetarlo en la medida de lo posible, la discriminación hacia estas personas por condiciones físicas. No hemos entendido que la diversidad va más allá del homosexual, del blanco, rubio, alto, fuerte, etcétera, etcétera, o de la chica lesbiana estilizada, etcétera, ¿no? O sea, la comunidad, la diversidad es justamente diversidad de cuerpos, diversidad de género, diversidad de identidades. Entonces, el comprender que esa persona o personas con las que nos estamos dirigiendo como periodistas son parte de una diversidad, ese es
elemental. Y sí, el vocabulario es importante, hay que traerlo a la mano, como dices, como un de bolsillo, ¿no? De decir, si ves cómo dirigirte a una mujer trans, aunque veas que su expresión de género pueda ser muy masculina, que veas que pueda tener incluso barba o bigote, como en algún momento esta cantante española, ¿no? Conchita, y que todo decía, ¿por qué trae barba y bigote y se llama Conchita y es una mujer? Bueno, pues ella se dice mujer y me llamo Conchita y me hablas como mujer y me dices Conchita, aunque me veas con barba y bigote. La expresión, entender que la expresión de género no tiene que ver con cómo te identificas o cómo te sientes. Entonces sí es importante que los periodistas, las periodistas, tengan el conocimiento mínimo esencial, la información mínima esencial de cómo se definen o cómo se identifican las personas. Entender y comprender la diversidad. Sandra, nos quedan 2 minutos nada más, pero rápidamente me gustaría que nos dijeras, lo mencionas en el manual, que hay géneros periodísticos que se prestan para hacer mejores coberturas de estos temas de diversidad sexual o de género. ¿Cuáles son? La entrevista para mí es la mejor de todas, porque justamente le das voz a la persona, a las personas que están en esta situación. El reportaje, bueno, también te permite explayarte, conocer muchas voces, darle un poco de realce incluyendo la crónica, ¿no? La noticia es lo que nos deja como muy limitados, porque tampoco te da oportunidad de explicar a detalle esas características, ¿no? De poder explicar que es un hombre o una mujer trans. Entonces, sí, me inclino más por estas. Sandra Arcos, qué placer haber platicado contigo, querida amiga, colega, y felicitarte por este enorme trabajo. ¿Dónde podemos encontrar tu manual para periodistas? Pues si gustan solicitarlo por correo, lo tengo yo, hijostrans@gmail.com, y ahí también les envío lo que requieran y toda la información, por supuesto, de asociaciones en México, de médicos, si les interesa, a las personas que estén en esta condición y poderlos ayudar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sandra Arcos. De verdad espero que pronto podamos ampliar esta conversación en la cabina Vasconcelos, porque todavía nos queda mucho de qué hablar y qué importante es que pues abramos la discusión sobre estos temas. Y creo que esta charla ha sido mucho más que enriquecedora, Alexia. Creo que nos va a dar muchas luces en el camino para hacer un mejor periodismo con un enfoque de derechos humanos mucho más integral, pero también mucho más respetuoso de la diversidad sexual. Y si les interesa tener una copia, la copia que tenemos actualmente, el manual, la pueden descargar de nuestras redes sociodigitales. Está en un formato de PDF muy accesible para que lo puedan compartir con quien ustedes quieran y sobre todo colegas periodistas, pues para que se convierta en una herramienta fundamental permanentemente. Es un material que, pues Sandra ya nos dijo, sigue trabajando en él para mejorarlo, para que quede todavía mejor de lo que ya está. Me parece que es una excelente iniciativa, es de libre acceso, pueden usarla, por supuesto, siempre y cuando pues se dé el crédito correspondiente. Y también sabemos que hay muchos estudiantes de periodismo, de comunicación, también de prepa, que estamos seguros de que les va a servir para hacer un mejor uso del lenguaje cuando hablamos de la diversidad sexual y la diversidad de género. Pero bueno, llegó ya el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que hay que decirle a nuestras audiencias, prepara Andrés Solís y está dedicada hoy al llamado Duque Job. Si nunca han oído hablar de él, pues vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Manuel Gutiérrez Nájera. Dicen que usaba seudónimos para evitar cualquier represalia en su contra por lo que publicaba, y es que como cirujano tenía contacto con muchas personas. Entre su público y sus cercanos, el nombre que más recordaban fue el de Duque Job, pero la historia registró su nombre real como Manuel Gutiérrez Nájera.
Gutiérrez Nájera nació y murió en la Ciudad de México, de la cual casi nunca salió por voluntad. Un chilango de cepa, dirían ahora. Su fecha de nacimiento quedó registrada el 22 de diciembre de 1858 y es considerado como el iniciador del modernismo literario mexicano del último cuarto del siglo XIX. A los 16 años inició su trabajo como periodista, siendo la crónica su género predilecto, y fue tan prolífico que colaboró en al menos 40 medios de la época, todos bajo diferentes seudónimos. Los más conocidos fueron El Cura de Xalatlaco, Puck, El Duque Job y Mr. Cancan. Pero lo que dio mayor notoriedad al trabajo periodístico de Gutiérrez Nájera fue la especialización hacia el periodismo económico, íntimamente ligado al desarrollo modernista e industrial de finales del siglo XIX, caminando de la mano con el incipiente modelo porfirista. Como literato, Gutiérrez Nájera supo entender el momento histórico que vivía, donde se caminaba rápidamente a la secularización de la vida pública nacional, cuando el poder de la Iglesia fue desplazado por el poder civil y avanzando con la modernidad económica. En 1894, junto con Carlos Díaz Dufo, fundó la Revista Azul, que se convirtió en el órgano oficial del movimiento modernista mexicano, que incluyó ensayos, prosa y poesía. En esta publicación, Duque Job escribió poesía y se introdujo en la crítica teatral y literaria, aunque a veces era difícil criticar obras que ya venían censuradas por el gobierno del general Porfirio Díaz Mori. Y pese a escribir mucho y durante varios años, Manuel Gutiérrez Nájera nunca publicó un libro. Fue hasta después de su muerte que sus poemas se editaron de manera póstuma. Gutiérrez Nájera exploró en varios géneros literarios, tanto en prosa como en verso, y es considerado el gran precursor de este movimiento modernista influido por el famoso afrancesamiento de la cultura mexicana que tanto le gustaba al presidente Díaz. El periodista y escritor reconoció que sus grandes inspiradores fueron los escritores franceses Paul Verlaine, Théophile Gautier y Alfred de Musset, pero también sus textos se leen inspirados por Gustavo Adolfo Bécquer y los españoles Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Tuvo un efímero paso por la política y en 2 ocasiones fue diputado ante el Congreso de la Unión, una vez como diputado titular y la segunda como suplente, pero no por eso dejó de escribir, pero sí lo hizo con menos frecuencia. Durante ese periodo es que mostró un proceso de transformación. Sus cercanos aseguran que incluso reescribió varios de sus textos, y esa práctica le sirvió para soltar mejor la pluma y poder consolidar su carrera literaria. Su carrera fue intensa, prolífica, pero muy breve. La muerte sorprendió a Manuel Gutiérrez Nájera un 3 de febrero de 1895, apenas a los 33 años de edad y un año después de haber fundado la Revista Azul. Sin embargo, su legado en las letras y el periodismo ha trascendido más de un siglo, sobre todo ese valioso aporte hacia un periodismo especializado que en México seguimos tratando de consolidar. Y como siempre el tiempo nos gana y es hora de despedirnos. Muchísimas gracias por sintonizarnos en las distintas frecuencias de Radio Educación y recuerden que tenemos una cita el próximo martes pasadita a la 1 de la tarde. Mientras vamos a seguir la conversación en nuestras redes sociodigitales. En Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo y en Facebook somos Periodismo Hoy. Andrés Solís, como siempre, ha sido un gusto y hasta la próxima.
Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Frida Ramírez, la edición digital es de Alejandro Ramírez, en la musicalización Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en los micrófonos Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.